Bueno, voy a hacer una breve introducción a la ciencia de la lógica de Hegel, ¿sí? Primero voy a hablar de la lógica como ciencia del saber absoluto. Hegel inicia su introducción estableciendo la necesidad de comenzar la lógica a partir de la cosa misma, sin recurrir a reflexiones preliminares. La lógica, como ciencia del pensar puro, se distingue de otras ciencias por su objeto y método. Su elemento fundamental es la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, el saber absoluto alcanzado por el espíritu. Las determinaciones de este saber no son meramente pensamientos subjetivos ni determinaciones objetuales externas, sino la unidad de ambos, el ser como concepto puro. La lógica, en este sentido, no es una mera herramienta formal para organizar el conocimiento, sino la ciencia que expone el desarrollo mismo del pensamiento en su esencia. Hegel rechaza la concepción tradicional de la lógica como una disciplina formal y vacía de contenido, argumentando que la lógica, al ocuparse del pensar y sus reglas, tiene en ellos su propio contenido y materia. Hablando un poco de la crítica a la separación entre forma y contenido, digamos que Hegel critica la separación entre forma y contenido, verdad y certeza, que subyace a la concepción tradicional de la lógica. Esta separación, según Hegel, conduce a una visión distorsionada del conocimiento, donde la verdad se busca en la realidad sensible externa, mientras que el pensamiento se reduce a meras elucubraciones mentales. La filosofía kantiana, aunque representa un avance al reconocer la importancia de las categorías y los conceptos puros del entendimiento, no logra superar completamente esta separación. Kant, según Hegel, mantiene una distinción entre el sujeto y el objeto, entre el yo y la cosa en sí, que impide alcanzar la verdadera unidad del saber. Hegel propone una nueva configuración de la lógica, basada en la superación de la oposición entre sujeto y objeto. La lógica, para él, es la ciencia del pensar absoluto, donde el ser y el pensar se identifican. El contenido de la lógica son los pensamientos objetivos, las esencialidades de las cosas que se desarrollan en un movimiento dialéctico inmanente. El método adecuado para el estudio de la lógica no es el de la matemática ni el de la mera aseveración o la intuición interna. El método propio de la lógica es el del concepto, que se mueve en un proceso dialéctico de negación y superación, donde cada determinación se desarrolla a partir de su propia contradicción interna. Ahora voy a hablar de la relación entre lógica y fenomenología. Hegel establece una relación fundamental entre la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu. La fenomenología, como ciencia de la conciencia, proporciona el acceso subjetivo al saber absoluto, que es el punto de partida de la lógica. La lógica, a su vez, fundamenta y justifica el movimiento de la conciencia en la fenomenología. La fenomenología, al exponer el desarrollo de la conciencia desde su forma más inmediata hasta el saber absoluto, muestra cómo la oposición entre sujeto
y objeto se supera en la unidad del saber. La lógica, partiendo de este saber absoluto, desarrolla el concepto puro en su totalidad, revelando la estructura interna y la necesidad del pensamiento. Hegel divide la lógica en dos partes principales: la lógica objetiva y la lógica subjetiva. La lógica objetiva comprende la doctrina del ser y la doctrina de la esencia, mientras que la lógica subjetiva se ocupa de la doctrina del concepto. Esta división refleja el movimiento dialéctico del pensamiento, desde la inmediatez del ser hasta la autoconciencia del concepto. La lógica objetiva corresponde, en parte, a la lógica trascendental de Kant, pero Hegel la lleva más allá al superar la separación entre sujeto y objeto. La lógica subjetiva, por su parte, se asemeja a la dialéctica trascendental de Kant, pero Hegel la transforma en la ciencia de la verdad, no de la apariencia. Por eso que podemos decir que la introducción de la ciencia de la lógica de Hegel nos ofrece una visión bastante profunda y bastante desafiante de la lógica como ciencia del pensar absoluto. Hegel nos invita a superar las limitaciones de la concepción tradicional y a adentrarnos en el reino del pensamiento puro, donde la verdad se revela en su forma más esencial. La lógica para Hegel no es una disciplina abstracta, aislada, sino el corazón mismo de la realidad y la clave para comprender la unidad y la coherencia del universo. A través de su complejo sistema dialéctico, Hegel nos muestra cómo el pensamiento se desarrolla a partir de sí mismo, superando sus propias contradicciones y alcanzando la verdad en la unidad de lo subjetivo y lo objetivo. ¿Sí? O sea, por eso es que, digamos, la ciencia de la lógica es sin duda una obra que exige un considerable esfuerzo por parte de quien lo lee, pero que ofrece a cambio una visión profunda y transformadora de la realidad y del papel del pensamiento en la comprensión de la misma.